La historia de México está plagada de episodios heroicos en los que con extraordinaria valentía el pueblo mexicano ha combatido extranjeros que procedentes de Europa, África y Estados Unidos intentaron apoderarse de nuestro territorio en alguna época de nuestra historia. Hoy veremos 4 combates que tropas mexicanas enfrentaron contra países que quisieron invadir nuestra nación. Memorables batallas poco conocidas en las que las armas de México se cubrieron de gloria, venciendo a los extranjeros que quisieron afrentar nuestra soberanía. Más allá de la gloriosa batalla del 5 de mayo en la que México se impuso a los invasores franceses en 1862, hay otras casi desconocidas que las huestes nacionales enfrentaron en diversos momentos de nuestra historia. Hoy conoceremos épicas batallas en las que los blasones mexicanos se cubrieron de gloria al triunfar sobre el enemigo extranjero que se atrevió a querer profanar nuestro suelo patrio. Batalla de Sonora. Mediados de 1800, una oleada de piratas franceses y norteamericanos asola las costas mexicanas del Océano Pacífico. Su objetivo, invadir nuestros territorios para fundar en ellos estados independientes al gobierno de México. Su interés, quedarse con las enormes vetas de oro que ahí se encontraban. Tal es el caso de William Walker, un mercenario norteamericano que en 1853 quiso conquistar los territorios de Sonora y Baja California para fundar así lo que él pretendía llamar la República de Sonora. Con esto en mente, Walker desembarcó en el puerto de La Paz, Baja California, el 3 de noviembre. Su expedición, compuesta por 600 filibusteros, logró someter sin ningún problema a este lugar. Tan pronto se apropió del pueblo, el norteamericano quitó la bandera mexicana e hizo la suya, con la que pretendía simbolizar la unión de los dos territorios que él planeaba conquistar. Ante la llegada de los invasores extranjeros, el jefe militar de la zona, general Francisco Negrete, formó un grupo defensivo que apenas llegó a los 50 elementos. En esto se incluía el campesino Antonio María Melendres, quien más tarde se convertiría en su principal estratega. Los mexicanos decidieron sitiar el fuerte Maquilí y, estando a punto de tomarlo, fueron atacados por otro grupo de mercenarios extranjeros que repentinamente llegaron para reforzar a los invasores, logrando con ello dispersar a los sitiadores mexicanos. Tras esta victoria, Walker dejó un grupo de invasores en San Vicente, mientras que con otro avanzó hacia Sonora con la idea de conquistarla. Melendres aprovechó esta división y atacó con arrojo el campamento extranjero, logrando tomarlo a sangre y fuego a pesar de no contar con suficientes armas y tener solamente a un puñado de hombres. Al enterarse del asedio mexicano, Walker abortó su expedición a Sonora, regresándose de inmediato para atacar a Melendres, confiado en que pronto acabaría con él. Sin embargo, no contaba con que a lo largo del camino su expedición se iría minando. Al llegar a San Vicente, Walker fue atacado por los defensores mexicanos, que luego de un feroz combate acabaron con la mayoría de los norteamericanos, finalizando así con las ilusiones de Walker de fundar la República de Sonora. Batalla de Guaymas. En los mismos años que lo sucedido en Sonora, se dio otro episodio poco conocido en la historia del país. Corsarios franceses arribaron a costas mexicanas para intentar arrebatarle una vez más el preciado y precioso territorio de Baja California. El abundante oro que se encontraba en las vetas del noroeste mexicano había desatado desde 1848 la ambición de europeos y norteamericanos, haciendo todo lo posible por quedarse con sus territorios. En este contexto, el conde francés Gaston Rousset solicitó a Mariano Arista, entonces presidente de México, un permiso para habitar la Baja California, sabiendo que México estaba dando facilidades a los europeos para habitar esos territorios desocupados. Rousset desembarcó en Guaymas el 1 de junio de 1852, acompañado de 100 filibusteros franceses y algunos mexicanos, con quienes se enfiló al pueblo de Zaric, en Sonora, donde tras someterlo declaró su independencia de México, izando inmediatamente una bandera francesa con el lema Sonora Independiente. Al intentar dirigirse a Hermosillo para conquistarlo, Rousset fue vencido por las tropas mexicanas,
Sin embargo, luego de que el francés fuera expulsado del país, ocurriría un hecho inverosímil. El nuevo presidente de México, Antonio López de Santana, lo llamó un año más tarde para pedirle que colonizara Baja California y así evitar, una vez más, que los norteamericanos se apropiaran de estas vastas tierras. Es así como a fines de 1853, Rousseau desembarca nuevamente en Guaymas, acompañado ahora de 400 mercenarios, entre los que había franceses, alemanes y hasta chilenos. Tras retractarse de su decisión, el presidente de México comisionó al general Yáñez para impedir el avance del francés, lo que finalmente sucedió el 13 de julio, cuando las tropas mexicanas, reforzadas por habitantes de las cercanías de Sonora, enfrentaron a los invasores, derrotándolos estrepitosamente tras una feroz batalla. El corsario francés fue fusilado en agosto siguiente, acabando así con otro de los varios intentos que hubo en aquella época por despojar a México de sus territorios, lo que no hubiera sido posible sin la heroica participación de la población civil, que nunca estuvo dispuesta a ceder un palmo de su nación. Batalla de Camarón, Veracruz. 30 de abril de 1863. La tercera compañía de la Legión Francesa, comandada por el capitán Jean Doju, recibe la misión de escoltar de Veracruz a Puebla un convoy con víveres, suministros y 3 millones de francos en oro para abastecer al ejército francés que tenía sitiados a los poblanos. Esto a casi un año de haber perdido la famosa batalla que lleva su nombre. La columna, compuesta por 62 experimentados soldados de Argelia, Bélgica, Gran Bretaña, Australia, Alemania y Francia, formaban un cuerpo de élite, armado hasta los dientes, que había ganado innumerables batallas, lo mismo en países de Europa que de África y Asia. De pronto, y sin darse cuenta, los invasores se vieron acorralados por unos 2.000 soldados mexicanos, cuyas tropas se integraban en su mayoría por habitantes de los poblados aledaños que ni siquiera contaban con armas. Los legionarios se desplazaron hacia la hacienda Camarón para parapetarse. Sin embargo, la desventaja de hombres, que era evidente, tarde o temprano auguraría su derrota. Ante este panorama, los invasores fueron apercibidos una y otra vez por el mando mexicano para rendirse y evitar así una masacre. Sin embargo, los franceses no aceptaron la oportunidad que se les dio, por lo que fueron sitiados y atacados por los mexicanos. Sin alimentos ni agua y continuamente invitados a rendirse, los franceses fueron cayendo uno a uno hasta quedar solamente un puñado de ellos, capitulando por fin al filo de la tarde-noche ante el asedio valiente de los mexicanos. Mucho se ha hablado del heroísmo que tuvieron los legionarios franceses al resistir a un enemigo mucho mayor en número. Sin embargo, también debe destacarse el admirable valor que siempre mostraron los civiles mexicanos que se sumaron a la lucha, quienes, a pesar de no contar con armas ni adiestramiento militar, lucharon valientemente para defender a su patria mexicana. Batalla de Jaguactal, Tabasco. En 1863, más de 40.000 soldados extranjeros habían llegado a México para respaldar al Segundo Imperio encabezado por el austriaco Maximiliano de Habsburgo. En uno de sus frentes, los imperialistas llegaron para apoderarse de la franja costera de Tabasco y así contar con una línea de aprovisionamiento por ese lado. Al ver el arribo de los invasores, la población civil se sumó a la lucha para rechazarlos, llegando a formarse un contingente de 350 elementos, muchos de ellos indígenas chontales que se habían agregado al ejército liberal. Tras 4 horas de combate, los imperialistas huyeron hacia San Juan Bautista, hoy Villahermosa, dando con ello un estratégico triunfo a las fuerzas mexicanas. Como podemos ver, los mexicanos siempre defendieron su país con singular coraje, valentía y arrojo, cada vez que se vio amenazado por fuerzas extranjeras. En estas heroicas batallas se pudo comprobar el profundo amor a la patria que hay en el corazón del pueblo mexicano. Hoy queremos reconocer el gran heroísmo que tuvieron todos esos mexicanos, todos esos guerreros que en distintos momentos de la historia defendieron a su patria, especialmente aquellos que ofrendaron su vida. Su lucha no fue en vano. Su sangre derramada hizo que México haya alcanzado la libertad y soberanía que hoy nosotros disfrutamos. Su sacrificio ha engrandecido a nuestra hermosa patria, de tal forma que las nuevas generaciones hoy podemos gritar a los 4 vientos: ¡Que viva México!